Dios y Padre, le damos las gracias porque nos permites llamarte Padre, porque nos permites en esta hora, Señor, poder estar terminando estas últimas horas, estos últimos rayos de sol de tu santo día, un tiempo especial que pudimos pasar contigo en canto, en testimonio, en agradecimiento y recibiendo, Señor, la porción que el cielo tenía para cada uno de nosotros. Y no queremos, Señor, acabar este día y comenzar una nueva semana sin antes oír la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Por eso te rogamos, Señor, que el hermoso don de tu Santo Espíritu enternezca nuestros corazones en esta hora y que sea, Señor, Jehová hablando a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, disipa toda distracción, todo espíritu, Señor, del maligno, que nos ponga miedo, temor y que no nos permita concentrarnos en el mensaje que tú nos tienes hoy en esta hora. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Lo pedimos y nos encomendamos en las preciosas manos de nuestro Salvador, en las manos de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Así que consagración y paz. Así es, consagración y paz. Estoy muy, de verdad que muy agradecido, puesto que el tema que escogieron y que vamos a estudiar en esta hora me llevó a reflexionar y a hacerme algunas preguntas que las voy a compartir con ustedes, muy bien, en cuanto a la consagración y al hecho de poder tener paz para con Dios, muy bien. Tengo entendido que están estudiando el libro El Camino a Cristo. Me inducieron a volver a estudiarlo nuevamente y de verdad que es una fuente inagotable la palabra de Dios. Muy bien, así que lo primero que quería compartir con ustedes a manera de preámbulo es el hecho del camino a Cristo. Todos los capítulos del Camino a Cristo cumplen con el título de su libro, Camino a Cristo, muy bien. De manera que cada capítulo, el centro es la persona de Jesús. El núcleo es la persona de Jesús y todo converge en una sola persona, que es la persona de Jesús. Muy bien. El capítulo 1, ustedes sabrán el amor de Dios hacia el hombre, la persona de Jesús. La mayor necesidad del hombre en el capítulo 2, la persona de Jesús. El arrepentimiento lo da Cristo. La confesión a Cristo. ¿Y qué creen ustedes? La consagración también es algo en donde Cristo está introducido en medio nuestro. Cuando estuve en Colombia, había un pastor que le llamaba al Señor de una manera muy coloquial. Y él le decía el metido, el metido. Y él, claro, un señor de edad, de experiencia, ya estoy hablando de un pastor de 80 años, y él siempre en los cultos no transmitidos, a nosotros los jóvenes nos decía, Jesús es el metido, el metido. ¿Por qué? Porque anda metido en todo. Él se quiere meter en tu vida cuando tú estás en el colegio, en la universidad, en tu familia, entre tus amigos, en todos lados. Jesús es el metido, porque Él quiere conocerte, Él quiere compartir contigo y Él quiere que tú estés 100% conectado durante todo el día y toda tu vida. Así que ustedes sabrán que en el capítulo 5 también veremos al metido en medio de la consagración. Muy bien. Quisiera comenzar con unas palabras de este librito. Si ustedes lo verán ahí, es El Camino a Cristo. Y lo verán que está todo deteriorado. Así que sabrán que está muy, pero muy utilizado. Y en el capítulo 6 hay una frase, una expresión, yo no sé cómo es la página digital, pero aquí es la página número 28. La página número 28 dice así su segundo párrafo. Escuchen bien. No esperes sentir que estás sano, sino di, lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Voy a repetir, no esperes sentir que estás sano. Voy a cambiar la palabra. No esperes sentir que estás consagrado. Voy a cambiar la palabra. No esperes sentir que estás conectado, sino que di, lo creo, así es, no porque lo esté sintiendo, sino porque mi Dios lo ha prometido. Muy bien. Quería comenzar con esos y con una porción de la palabra de Dios, porque lo que vamos a ver en cuanto a la consagración va a ser muy interesante. Busquen ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mire qué cosa linda, la Biblia a mí me encanta bastante porque es muy diciente, ella habla sola, porque es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, usted va a poder ver, para mí uno de los versículos joyas, esas son esas gemas que usted encuentra en la Biblia, esos panales de miel que usted lo unta así con su dedo y le saben demasiado sabroso. Mira lo que dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta es la parte que me gusta. Y esto no es de vosotros,
pues es un don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Escuche bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Les recuerdo que todos los pasos del camino a Cristo están en relación y en función a la salvación. El amor de Dios por el hombre, la mayor necesidad, el arrepentimiento, confesión, consagración, fe, aceptación, la oración, etcétera, etcétera. Todos están relacionados y convergen en una sola experiencia, la experiencia de la salvación. De manera que nosotros, sin forzar ni adulterar el pensamiento, podríamos decir, porque por gracia sois consagrados. Escucha bien, por gracia sois consagrados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Un don de Dios. Y ahora viene lo que nos va a poner, pero como a temblar el piso. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo? Vamos a ver un poquito más adelante. Una consagración no por obras, para que nadie se gloríe. Con esta premisa, poniendo esta base, nos vamos a introducir al tema de la consagración y paz, muy bien basado en el capítulo 5 y 6 del Camino a Cristo, más que todo el capítulo 5. Ok, ahora sí, para introducirnos, me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes, querida familia. Mire, se me gatilló el computador aquí. Algunas preguntas que nosotros no nos hacemos, no sé usted, pero yo normalmente no me la he hecho, pero que sí asumimos sus respuestas. Muy bien, póngale cuidado. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué entendemos de manera general por lo que es la consagración o por alguien consagrado? Son preguntas que no nos hacemos, pero que sí asumimos la respuesta. La respuesta normalmente quizás que nosotros asumimos, un pastor es una persona consagrada, un predicador demuestra consagración, una persona vegetariana, consagrado, vegano, más consagrado todavía, no faltar a la iglesia. Yo vengo de la iglesia evangélica y ustedes sabrán, el hablar en lengua lo que significa para una persona. Es una persona muy consagrada. El danzar, imagínate, cuando dicen el Señor me hizo danzar, eso es una persona muy consagrada, ¿ok? Cuando profetizan, mucho más todavía, ¿ok? Dar de comer a los pobres, vestirlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos nosotros por consagrar? Todas estas cosas se entienden como de manera automática, que aquel que hace estas cosas es una persona consagrada o que está en la experiencia de la consagración. Número 2. ¿Cuál es la definición que normalmente nosotros tenemos de consagración? Muy bien. Fíjense que de manera, o sea, podemos tener muchas definiciones, pero déjenme compartirle esta, muy interesante. Creer que las cosas de Dios me hacen consagrado. Escucha bien, ¿ok? Creer que las cosas de Dios me hacen consagrado, ¿ok? Quizás en su mente ustedes ya estén avanzando y se estén adelantando más o menos para dónde estoy yendo, o quizás estén asumiendo cosas que yo aún no he dicho, pero que quizás aparento decirlas. Muy bien, espérese a que terminemos el tema con la ayuda de Dios. Creer que las cosas de Dios me hacen consagrado es o puede ser una definición de consagración que normalmente no nos hacemos, pero que la asumimos. Mientras yo esté haciendo las cosas de Dios, yo soy una persona consagrada. Número 3, ¿cómo es que ve la iglesia a una persona consagrada? Déjenme decirles, y no les digo solamente de la iglesia adventista, estoy hablando de la iglesia cristiana a nivel mundial. Todo aquel que está trabajando en la obra de Dios es una persona consagrada, muy bien, una persona que demuestra consagración, de manera que el hacer me hace ser. Es decir, que yo cuando hago la obra de Dios, entonces yo me hago consagrado. De manera que cuando yo estoy haciendo las cosas de Dios, yo me estoy consagrando. ¿Sí me entiende? Eso es una perspectiva de lo que quizás la iglesia a nivel mundial está teniendo en cuanto a lo que es la consagración, que es consagración. Ahora, ¿cómo ve el mundo la consagración? Y esto me pareció muy interesante, querida familia, demasiado interesante. ¿Cómo es que ve el mundo? Usted se ha parado delante de un incrédulo, quizás, una persona que no profesa una religión o una fe cristiana, y lo que piensa acerca de una persona consagrada. Déjeme decirle que si usted lo ve con la Biblia, y si ve una hermana, una señorita, si la ve a usted con la falda, usted le va a decirle que usted es una monja, que usted es una persona más consagrada, pero que la Virgen María. Muy bien. Pero ¿cómo ve el mundo a una persona consagrada? Fíjense que el mundo
ve una persona consagrada a alguien santo que no comete ni puede cometer errores. ¿Se han fijado ustedes? ¿Se han fijado que cuando una persona secular mira a alguien que va quizá a una iglesia, a una persona que quizás va a un recinto religioso, que una persona que se viste de túnicas de blanco y se pone su kipa y se pone sus cosas en la cabeza y se viste, se pone su falda, la persona dice, wow, qué consagrada. Y de manera automática piensa y asume que esa persona es impecable, es una persona intachable, es una persona que no puede cometer errores porque no está en él, porque es consagrado. Muy bien. Ahora, el mundo conoce al señor Mario Bergoglio como alguien consagrado, ¿sí o no? Lo conocen como alguien consagrado. Y para ellos la palabra de él es la palabra de Dios, es ley, porque él no se puede equivocar, él no se puede equivocar. Muy bien, de manera que el mundo ve y tiene un concepto de lo que es consagración, de manera que esa persona que es consagrada no se puede equivocar, no puede cometer errores. Ahora usted dirá, ¿y por qué este joven está diciendo estas cosas? Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo usted ve a su pastor? ¿Cómo usted ve al anciano de iglesia? ¿Cómo usted ve al predicador? ¿Cómo usted ve al evangelista? Déjeme decirle que si usted lo ve como una persona que no puede cometer errores, creo, no lo voy a decir, pero creo que tenemos un concepto errado de lo que es consagración. Muy bien. ¿Cómo usted está tratando y cómo usted ve al pastor cuando él comete un error? Muy bien. Ahora, esas son las preguntas que no nos hacemos, pero que deberíamos hacernos quizás. Muy bien, que asumimos la respuesta, perdón. Pero ahorita hay preguntas que sí deberíamos hacernos en función y en relación a lo que es la consagración. Como, por ejemplo, ¿qué entiende Dios por consagración? ¿Cuál es la definición de consagración que tiene Dios? ¿Cómo ve el cielo a alguien consagrado y cómo ve el infierno de los demonios a alguien consagrado? ¿Se ha hecho esas preguntas usted alguna vez? ¿Cómo ven los ángeles a alguien consagrado? ¿Qué concepto tiene Dios de alguien consagrado, de la consagración? ¿Y cómo ven los demonios a alguien consagrado? Muy bien, vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo de todo este tema. Muy bien, así que vamos a comenzar con nuestro primer punto y es reconociendo nuestra condición, consagrados y paz. Lo primero que vamos a ver es la condición que nosotros tenemos desde la óptica, desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios ve nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza con la cual nosotros nacimos y no escogemos nacer. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 2, ahí yo creo que nos han movido. Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy a ocupar rápido la palabra de Dios. Me van a disculpar, yo no me manejo mucho con los PowerPoint, con las presentaciones. Soy un poquito ignorante, un poquito lento con esas cosas, así que voy a tener que ocupar la Biblia. No tengo presentaciones, así que me van a disculpar, sean propicios a mí. Así que vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dice así la palabra de Dios. Y Él os dio, dice Pablo, vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Número 1. ¿Cómo Dios ve la condición de la naturaleza del ser humano? Como muerta en delito y pecado. Número 1. Número 2. Si usted va a Isaías capítulo 1, versículo 5 y 6, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo también nos da otra mención acerca de lo que es la naturaleza caída delante de los ojos de Dios. Muy bien, dice así. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Número 2, la Biblia dice que nuestra naturaleza, desde la óptica de Dios, está enferma, con un corazón dolido, con un corazón herido, con un corazón que no está sano, incluso va más allá y dice que está podrido de la enfermedad que él tiene. Y vamos a ver una más en función a cómo realmente Dios ve nuestra condición. Y en esta prepárese, porque si usted no está consciente de lo que va a leer ahora, mejor apague el Zoom y váyase a otro lado.
Busque 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Una de las características que tiene Pablo de Tarso es, o que tenía, perdón, es que él era muy directo. Él decía al pan pan y al vino vino. Mira lo que dice. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Recuerden cómo el cielo está viendo nuestra naturaleza, nuestra condición. Y escapen del lazo del diablo en que están como cautivos a voluntad de él. Número 3. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en cuanto a nuestra condición? Que nuestra naturaleza caída está atada a los lazos del mismo diablo, del engañador, y no solamente eso, dice cautivo, esclavo, súbdito a su voluntad. Y tú me dirás, pero Aníbal, eso me está hablando acerca de los más falsos maestros, aquellas personas que van a ir en contra de la verdad. Muy bien. Pero si usted lee primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, usted va a encontrar algo muy interesante. Mira lo que dice. Primera de Juan 3:8 nos dice así: el que practica pecado, ¿de quién es? El que practica pecado es del diablo. Hubo problemas con el video y el audio, parece. Sí, yo tampoco lo escucho, pensé que era mi internet. Vamos a esperar que vuelva el hermano Aníbal. Yo igual pensé que era mi internet, pero me aparecía la link que se estaba moviendo. Sí, yo miré a la Giraldi. Ojalá vuelva. Estaba bueno el tema. ¿Sí? Vamos ahí donde estamos, vamos a pedir una bendición, vamos a pedirle al Señor que Él dirija. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro ahí. Padre, tú sabes, Señor, las dificultades que tenemos. Rogamos y dejamos todo esto en tus manos y que tú prevalezcas, Señor, que tienes toda potestad en el cielo y en la tierra. Bendícenos y que tu Espíritu se manifieste en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. A manera de resumen, entonces vimos en cuanto a la consagración, este, reconociendo nuestra condición, cómo Dios ve la condición de la naturaleza pecaminosa de nosotros, vimos que la ve como muerta el pecado, en delitos, vimos que la ve enferma, vimos también que nuestra naturaleza tiene un corazón herido, un corazón dolido, un corazón podrido y no tiene nada de sano en nosotros. También acabamos de ver que la Biblia nos enseña que la condición natural del ser humano, la condición caída, está bajo el lazo y el diablo y el lazo del cautivo a Satanás, muy bien. Y vimos que todo aquel que peca es de Lucifer, es del diablo. Muy bien. Ahora, la pregunta que yo le iba a hacer, ¿dónde quede? ¿Cuántos de los de aquí me va a dejar como mentiroso que nunca se ha cometido un pecadito? Absolutamente todo, por supuesto. Muy bien. Absolutamente todo. De manera que la naturaleza humana caída, la Biblia la define como cautiva a la voluntad de Satanás. Muy bien. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo es que es una persona cautiva a la voluntad de Satanás. Muy bien. Si usted busca en Hechos capítulo 13, versículo 10, va a darse cuenta que hay una pequeña descripción de lo que se le da a alguien que es hijo del diablo. Muy bien. Suena muy fea esa palabra, pero nosotros vamos a ver ahorita una definición interesante en cuanto a lo que significa hacer eso. Muy bien. Miren lo que vamos a ver. Hechos capítulo 13, versículo 10, nos dice de la siguiente manera. Dijo, oh, escuchen bien, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Cuáles son las características de alguien que es hijo del diablo o que peca o que es cautivo a su voluntad? Una de las características es que es una persona llena de todo engaño. Nuestra naturaleza caída está llena de todo engaño, cautiva a la voluntad de Satanás, llena de toda maldad, cautiva a la voluntad de Satanás, enemiga de toda justicia. Muy bien, ahora, todas esas cosas prácticamente están inherentes, innatas dentro de la naturaleza caída del ser humano. La pregunta del millón es, ¿cómo puedo salir yo de esa condición? ¿Cómo es que yo me puedo liberar de esa condición? ¿Ok? Hay una respuesta muy sencilla. Si usted va en Jeremías, capítulo
29, así es, versículo 13, eso está en el camino a Cristo. Usted se va a dar cuenta cómo es que Dios da una solución a este problema de nacimiento, a este problema que el ser humano tiene. Muy bien, está en Jeremías capítulo 29, versículo 13 y 14. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué cosa? De todo vuestro corazón. Y no acaba allí, sigue diciendo: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, ¿y qué más? Y haré volver vuestra cautividad. De manera que Dios dice, para que tú seas librado de esa naturaleza caída, para que tú seas librado de la cautividad de Satanás, de Lucifer, del diablo, de todo engaño, de toda mentira y de toda maldad e injusticia, tienes que buscarme de todo tu corazón. Qué cosa linda. Pero aquí tenemos otro problema. Fíjense que el ser humano tiene un problema. Dios da una solución. Pero ahora la solución de Dios se encuentra con otro problema. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de definir la naturaleza del ser humano, el corazón innato del ser humano, como muerto, como enfermo, sin fuerza, podrido, resentido y además cautivo, sin poder ser esclavo. Y ahora Dios te está dando una solución y te está diciendo a ti: si tú me buscas, tú vas a ser libre. Si tú me buscas, tú vas a poder tener libertad. ¿Cuál es el problema? Que Dios le está pidiendo al ser humano algo que el ser humano no puede hacer. Momento, no se me adelante, ¿ok? Dios le está pidiendo algo al ser humano que el ser humano no puede hacer por sí mismo, porque el ser humano es esclavo y Dios le está diciendo: si tú me buscas, entonces yo te voy a hacer libre. Pero ¿cómo yo te voy a buscar, Señor, si yo estoy en las celdas del mal? Muy bien. Voy a ponerle una ilustración. Imagínense que yo estoy en la cárcel y yo estoy tras las rejas y no puedo salir. Y Dios me dice: mira, si tú te vas a vivir a mi casa, tú vas a tener comida, tú vas a tener bebida, vas a tener techo, vas a tener trabajo, vas a tener comodidad y vas a ser feliz. Pero si tú vas a mi casa, si tú no vas a mi casa, tú no vas a poder hacerlo. ¿Hay un problema y no hay un problema? ¿Está la solución? ¿Está la promesa? Pero ¿cuál es el problema? Que yo estoy en la cárcel y Dios me está pidiendo algo que para mí como esclavo es imposible. Pero Dios me está diciendo que cuando yo vaya para allá, entonces yo voy a tener, que cuando yo lo busque a Él allá, entonces yo voy a tener libertad. ¿Cómo es que este problema se va a solucionar? Si vemos que el ser humano nace con un problema, Dios le da la solución, pero la solución que Dios le da es imposible para el ser humano. Aquí viene, por gracia, soy salvo. Mira qué cosa linda. A mí me gusta el Evangelio, querida familia. ¿Tú sabías que Dios previó en su infinita omnisapiencia que esto habría de ocurrir? Cuando el ser humano peca, cuando el ser humano se divide, se enajena, se aliena de Dios, Dios en su infinita sabiduría sabía que iba a surgir este problema en el corazón del ser humano y por eso plasmó y elaboró el maravilloso plan de la salvación. Sabía que un día alguien iba a nacer esclavo de su naturaleza caída, que quizás se iba a manifestar en comportamientos como alcohol, como drogas, como pornografía, como prostitución, como cualquier otra cuestión. Y él iba a decir: pero yo no escogí nacer así. ¿Por qué tú me vas a culpar? ¿Por qué tú me vas a exigir algo que yo no puedo hacer si yo no escogí nacer de esa manera? Consagración. Eso es lo que estamos estudiando. La pregunta es si entonces, ¿qué va a hacer Dios si nos está pidiendo algo imposible? ¿Ustedes se han preguntado por qué la Biblia siempre menciona: ¿hay algo difícil para Jehová? ¿Acaso Dios no es el Dios de lo imposible? ¿Hay alguna cosa imposible para el Señor? Por gracia sois salvos. Y no quiero preguntar lo que hará Dios, sino voy a cambiar la pregunta. Lo que hizo Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 3. Mira, para que usted se dé cuenta el Dios al cual servimos. Un Dios que no se le escapa ni una. Un Dios que tiene todo fríamente calculado. Génesis capítulo 3, versículo 15, y vamos a leer después el 4, versículo 7. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué puso Dios? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Lea el capítulo 4 y el versículo 7 y usted va a saber lo que significa esa enemistad. Hablando Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está
a la puerta. Con todo, dice Dios, con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está prometiendo Dios? Yo alabo al Dios de los cielos, al Dios de nuestra salvación, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que Dios previó toda esta cosa con la cual iban a ser el ser humano, con una inclinación a hacer el mal, con una naturaleza inclinada al mal. Y Dios le dijo enseguida, en el momento en que se separa de Dios, pondré una enemistad en ti. ¿Y cuál es esa enemistad? Al punto Dios prometió de decir, tú te vas a enseñorear de esa naturaleza. Es decir, hay una mentira dentro de nosotros que nos dice, tú eres esclavo, tú eres cautivo, tú no tienes voluntad, tú no puedes decidirte, porque tú eres un esclavo. Dios está diciendo, no. Si yo te digo a ti, me buscas de todo corazón, es porque yo en tu vida he puesto el poder, he puesto la enemistad, he puesto el señorío para que tú mismo decidas. Consagración, consagración. Y esto es lo que estamos viendo nosotros. Dios planeó todas esas cosas. Dios promete que tú y yo podemos tomar una decisión. Recuerden, consagración. Ya vimos cuál es la condición del ser humano. Ahora vamos a ver un poquito la condición de Dios y me voy a apurar un poquito porque ya me quedan casi 8 minutos. Muy bien. Ahora, entonces, si ya sé que yo tengo un problema, pero que Dios me dio solución, pero que esa solución también Dios se encuentra con un problema, pero para ese problema Dios también tenía una solución ya prevista, entonces la pregunta, ¿cómo puedo lograr esa liberación? Si Dios me promete que en mi naturaleza caída, sin fuerzas, débil y muerta, aún así yo puedo ser libre de esa naturaleza, pregunta, ¿cómo yo puedo lograr esa liberación? Para comprender esto tenemos que saber dos cositas bien cruciales, elementales y básicas, en función al carácter de Dios. Número uno, escuche bien, Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas como Satanás quiere hacerlo creer. Dios le hace una invitación al pecador para no violentar su voluntad, es decir, la libertad que él tiene para escoger. Si usted está en Isaías capítulo 1, versículo 18, no voy a leer otros textos por amor al tiempo, en Isaías capítulo 1, versículo 18 usted se da cuenta cómo es el carácter de Dios. Dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es una invitación que Dios hace. Usted buscará en Job 22:21 y dice, vuélvete en amistad ahora con él. Y en San Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajando. De manera que Dios siempre trabaja apelando, estimulando, acariciando un poquito la voluntad que tiene el ser humano como criatura, acariciando un poquito esa enemistad que él puso, ese señorío que él puso sobre la naturaleza caída. Dios te está haciendo la invitación porque sabe que tú eres libre y que tienes el poder para poder escoger. Dios no fuerza la voluntad de la humanidad ni de ninguna de sus criaturas, número uno. Y número dos, ¿cuál es el propósito de que Dios haga esta invitación? ¿Por qué Dios mejor no me fuerza y no me hace las cosas de una vez por todas y no me destruye la naturaleza o no me obliga a hacer las cosas? Por el mismo hecho. Porque el propósito de una invitación que apela a tu voluntad es porque una sumisión forzada impediría el desarrollo real de todo tu ser. Cuando Dios te somete a hacer algo, impide todo el desarrollo que tú puedes llegar a ser como una criatura de Dios. En otras palabras, el hombre sería manipulado por Dios sin la voluntad ni el poder de poder escoger, valga la redundancia. Por estas dos sencillas razones, que son, perdón, razones, estas dos bases son fundamentales para comprender cómo ser libres. Número uno, Dios no te obliga a ser libre. Dios no te obliga a aceptar, Dios no te obliga. ¿Por qué? Porque Él quiere una sumisión de amor. Porque si Él te somete, entonces Él te manipula y tú no tienes libertad. Y Él queda como culpable dentro del juicio. Muy bien, recuerden, Dios está en juicio. Ahora, la pregunta que viene es, es interesante, déjenme decirle, porque recuerden que vamos viendo pregunta tras pregunta, vamos viendo declaración tras declaración, pero tras esas declaraciones hay algunas objeciones. Muy bien, ¿cómo yo entonces, si Dios no me obliga, si Dios me está invitando,
Si Dios me está diciendo, si tú me buscas, si tú realmente me tratas de buscar de todo tu corazón, entonces me vas a encontrar. Pregunta, ¿cómo yo me puedo entregar? ¿Cómo yo puedo buscar a alguien con todo mi corazón si yo naturalmente le tengo miedo? Si mi naturaleza caída lo desconoce, si mi naturaleza caída duda de él y que además mi naturaleza caída se siente incómodo en la presencia de Dios. Ustedes podrán ver el ejemplo de Adán y Eva. Apenas pecaron, ¿cómo se sintieron? Incómodos, desnudo, perdón, con miedo en la presencia de Dios. ¿Cómo yo me voy a acercar a alguien que mi naturaleza misma rechaza? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Esa es la pregunta. La respuesta está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Recuerden, consagración. Eso es lo que estamos viendo, nada más que consagración. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, usted va a encontrar una palabra. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora viene la palabra. Escoge, escoge pues la vida para que tú vivas. Esa palabra que está diciendo Moisés en Deuteronomio 30, 19 es la palabra y el método que a ti te va a dar liberación y que a ti realmente te va a hacer una persona consagrada. Muy bien, escoge. Ahora, lo interesante de escoger, mire, yo no soy un erudito en teología. A mí me gusta estudiar la Biblia, muy bien, nada más. Así que no piensen nada más. Pero la palabra escoger, dentro de lo que viene la experiencia y el lenguaje bíblico, significa seleccionar. Es la palabra hebrea bajar y significa seleccionar. Muy bien, usted selecciona algo. Ahora, lo interesante de seleccionar es que usted no lo obligan a escoger, porque si usted selecciona algo, esa selección está íntimamente relacionada con lo que usted quiere. Usted no va a seleccionar lo que usted no quiere. Usted solamente va a elegir, usted va a escoger, usted se va a decidir, usted va a aceptar solamente las cosas que usted quiere. A usted no lo van a obligar a escoger nada. Ese es el sentido de bajar. Algunas se traducen como calificar. Esa palabra bajar o escoger se traduce como calificar, como decidir, elegir, escoger, y la que más me llamó la atención a mí es aceptar. Si usted lee Job 34-33, allí se traduce esa palabra, bajar, que es escoger, como aceptar. De manera que cuando tú escoges algo, tú también lo estás aceptando. Recuerda, ¿cómo yo voy a poder consagrarme? ¿Cómo yo voy a poder entregarme? ¿Cómo yo voy a poder buscar a Dios de todo corazón si mi naturaleza no le agrada eso? Hay una decisión. Hay un poder dentro de cada uno de nosotros que Dios lo ha puesto. Y es la facultad de decidir. Y como lo estamos viendo es aceptar, aceptar, aceptar. Recuerden, por gracia sois salvos, no por obras. Muy bien. Ahora, bajar es un verbo que implica aceptar algo que te ofrecen o decidirte por otra cosa que te gustaría. De manera que bajar, el verbo bajar, no violenta la voluntad, sino que da libertad de tomar una decisión voluntaria y consciente. De manera que si tú aceptas esto, tú estás rechazando eso. Si tú escoges esto, tú estás rechazando lo otro. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios le dijo, escojan entre la vida y la muerte, si tú escoges entre la vida, automáticamente estás rechazando la muerte. Y Dios, la solución que le ha dado el ser humano para poder librarse de la naturaleza caída, en otras palabras, para poder consagrarse, es un verbo. Decídete, decídete consagrar, decídete por Dios. Hay muchos ejemplos que usted va a poder encontrar en la Biblia en donde Dios da esa libertad y donde Dios da esa facultad de poder bajar, de poder escoger, de poder aceptar las propuestas que se te han puesto delante. Escoge la vida, escoge la muerte, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Jehová es Dios, seguidle a él. Si Baal, id en pos de él. ¿Sí me entiendes? El que conmigo no recoge, desparrama. Bajar. Decídete, decídete, decídete. Lamentablemente,
Estamos viviendo en un conflicto cósmico. Yo no sé cuántos de los que están escuchando son conscientes de lo que estamos viviendo en este mundo, no tanto a nivel mundial y los acontecimientos que están ocurriendo de manera externa. No, yo le estoy hablando a usted de manera interna, porque la consagración no está relacionado con lo de afuera, familia. La consagración está relacionado con lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Muy bien. Y una de las cosas que me he dado cuenta y que la palabra de Dios lo revela de manera muy clara es la gran mentira de Satanás. ¿Y sabes cuál es la gran mentira de Satanás? Es que él tiene potestad, que él tiene poder y autoridad sobre ti y que tú no tienes libertad para decidir porque eres un esclavo. No, yo no puedo dejar este pecado porque soy un esclavo. Yo no puedo dejarlo porque yo nací así. No puedo dejarlo porque mi familia es así. No puedo dejarlo porque prácticamente la presión social no me deja. No puedo dejarlo porque si no me separo de esto y me separo de esto. Cada vez que te dice tú no puedes, te está diciendo tú no eres libre, tú no tienes poder para escoger, tú eres mi esclavo. Y esa es la mentira más grande. Acompáñame a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 6. El innombrable, y yo le digo así, el innombrable se acerca al Salvador de una manera muy atrevida. Lucas capítulo 4, versículo 6, y le dice lo siguiente. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, ¿por qué? Porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero la doy. ¿Qué está diciendo? Satanás está diciendo, yo te voy a darte la potestad de todos estos reinos. Yo te voy a dar toda tribu, toda lengua, toda nación, toda esta gente te va a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque toda potestad yo tengo sobre ellos y porque a mí me han sido dados. Una de las cosas que Satanás reclamaba, una de las cosas que Satanás hacía suyo, era tener autoridad sobre los seres humanos y sobre su naturaleza caída. Y de esa manera les decía, yo tengo poder sobre ti, tú no eres libre, tú no eres libre. Lo interesante es que esa es la mentira que él se creyó en el cielo. El diablo no se inventa nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Muy bien. Esa mentira de que tú no eres libre es la mentira que él mismo se inventó y que él mismo se creyó allá en el cielo diciendo, yo no tengo la libertad, Dios no me ama. La ley de Dios de amor me obliga a mí a amarlo, yo no tengo libertad, porque si yo fuese libre, si Dios me amara como Él dice que me ama, entonces me dejaría a mí gobernar en su trono, porque Él me ama y porque Él me deja ser libre. Esa fue la gran mentira. Y una de las grandes mentiras que Lucifer se creyó allá arriba en el cielo. Y ahora, cuando llega aquí a la tierra, esa mentira se la traslada a los seres humanos y le dice, tú no eres libre, tú no puedes hacer lo que quieres, tú no puedes hacer esto, tú no te puedes librar, etcétera, etcétera. Y de esa manera nos mantiene esclavos como Él nos quiere hacer creer. Pero déjame decirte que el Señor en la cruz, cuando Jesús fue en el Gólgota, cuando Jesús sufrió, cuando Jesús fue como el varón de dolores, fue experimentado en quebranto, despreciado y menospreciado por la gente, Jesús estaba llevando en vida todas esas mentiras y todo el pecado y toda esa naturaleza que te condenaba como súbdito y como esclavo de Satanás. Y en la cruz, Jesús con los brazos abiertos te está diciendo a ti, tú eres libre. Escoge y decídete. Escoge y decide, yo te he hecho libre en la cruz. El pecado que a ti te atormenta está muerto en la cruz. La mentira que a ti te atormenta está muerta en la cruz. El sentimiento que a ti te atormenta está crucificado en la cruz. Dice Pablo en Romanos 6, versículo 6, nuestra carne de pecado está crucificada, ya está muerta. Y lo que Satanás hace es estimular una mentira en tu vida. Pero ¿cuál es el poder de la libertad? El poder que tú tienes para decidirte. Querida familia, déjame decirte que la consagración, para concluir, hay mucho más que hablar, pero ya el tiempo es corto. En conclusión, la consagración, querida familia, es una decisión que tú tomas todos los días. La consagración no está relacionada con las cosas que yo tengo que hacer para poder consagrarme, con las cosas que yo tengo que hacer para poder buscar más de Dios, para poder acercarme más a Dios. La consagración está relacionada con una decisión, la decisión de entregarte al Señor en cada paso, en una entrega de amor. Porque cuando tú miras la cruz, tú miras el profundo amor de un Dios que está puesto en juicio y que murió a pesar
y corriendo el riesgo de perderse y corriendo el riesgo de hacer un fallo y corriendo el riesgo de acabar con todo. Cuando tú te das cuenta que hay un Dios que corrió tanto riesgo por algo que tú y yo hemos hecho y por las culpas y las mentiras que Satanás nos hace sufrir, entonces tú dices, caramba, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Recíbelo, recíbelo. Toma la decisión de aceptarlo. Toma la decisión. Lo único que te está diciendo Jesús tú para tener una vida consagrada es que aceptes que tú tienes una vida nueva en Cristo, que tú tienes una vida poderosa en el Señor y que día a día tú puedes buscar más de Él. Y cada mañana consagrarte y decirle, Señor, tómame como enteramente tuyo y haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hay mucho más que hablar, pero de verdad que el tiempo es nuestro gran enemigo. Yo pienso que el tiempo de este tiempo es del diablo, pero bueno, el Señor es el que mueve los tiempos y las sazones, así que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Muy bien, así que eso, no por obras, la consagración, para que nada se glorie, sino por la gracia de Jesús. Dale la oportunidad a Jesús de manifestar su amor a tu vida y tú vas a ver cómo tu vida va a ir de gloria en gloria en consagración, para que todos vean tu luz. Que Dios te bendiga. Hay un momento de preguntas.